Muy buenas tardes. Hoy es 13 de julio del 2026. Estamos retomando luego de 2 semanas paralizado este curso de ampliación sobre antropología de lo sagrado debido a los terribles acontecimientos que sucedieron en el país. Un terremoto que ha dejado lamentablemente un saldo muy negativo en vidas humanas, en bienes, etcétera. Entonces queremos, incluso el tema de hoy va a tener mucho que ver, ya lo vamos a anunciar, el título que le hemos puesto a esta sesión número 10. Pero vamos a comenzar con un minuto de silencio para todas las víctimas que son en líneas generales, es Venezuela toda. Así que comienza el minuto de silencio. Ha culminado el minuto de silencio. Ahora sí vamos a comenzar. El título que le hemos colocado a esta sesión es Escatología del dolor y la esperanza ante el terremoto. El sentido del más allá ante la contingencia terrenal. Estimados alumnos, nos reencontramos hoy en este espacio virtual tras semanas de profunda conmoción. El terremoto del pasado 24 de junio en nuestro amado país no solo movió los cimientos físicos de nuestras casas e instituciones, también sacudió las estructuras de significado con las que ordenamos nuestra realidad. Reabrir este curso de ampliación del doctorado en Ciencias Sociales de la UCB en su sesión 10ª no es un mero acto de cumplimiento administrativo. Es un ejercicio imperativo de reflexividad. Hoy, las preguntas que ustedes enviaron cobran una urgencia descarnada. Interrogarse sobre si la muerte realmente existe, indagar en los ciclos del más allá, comparar la diversidad del catolicismo global, debatir sobre las tensiones morales del aborto o analizar el trauma de las comunidades que no pueden enterrar a sus muertos. Ya no son meros ejercicios teóricos o de biblioteca, son las preguntas de nuestro presente. Como científicos sociales, nuestro deber no es esquivar el dolor, sino dotarlo de inteligibilidad. Iniciemos este debate entendiendo que el rito fúnebre es el primer puente que el ser humano tendió para cruzar el abismo del sinsentido. Capítulo 1, así lo hemos intitulado, Ontología de la finitud. La muerte realmente existe. Habiendo enmarcado el sentido de este reencuentro, entremos en materia desarmando la categoría analítica más elemental, pero más elusiva. Para inaugurar nuestro debate, abro con la interrogante. ¿La muerte realmente existe de forma absoluta o es una frontera conceptual? Pasemos, pues, al capítulo 1
para discutir la ontología de la finitud y cómo la cultura desafía a la biología. En principio, acotemos que desde el punto de vista lógico, si la muerte existe, no hay muerte. Porque si la muerte es la no existencia, y nosotros decimos a veces que la muerte existe, entonces la muerte no tiene sentido. No tiene sentido y ahí hacemos una primera llamada a la lógica. Si la muerte existe, entonces no es muerte. La muerte como hecho biológico versus la muerte como construcción cultural. Argumentos clave para entrar en esta discusión. La biología determina el cese de funciones homeostáticas, pero la cultura define cómo, cuando un individuo deja de ser persona. La conciencia no se extingue socialmente con el último suspiro. El estatus de ancestro o difunto es una institución jurídica y simbólica. La antropología sagrada demuestra que la muerte nunca es tratada como un evento puramente natural, sino como un tránsito ritualizado que requiere reconocimiento comunitario. Una de las preguntas que hicieron: ¿es la muerte el final absoluto de la conciencia o simplemente una transición del ser a otra forma de existencia? Esto es muy importante porque lo que acontece en la historia de la humanidad es que la muerte no existe, no es reconocida como existente, además de que lógicamente sería una contradicción en términos, sino que la sociedad no percibe ni acepta la muerte absoluta. Hay distintas maneras de seguir esa persona vinculado a la sociedad. Por eso es que, por ejemplo, se coloca lo que pasa con otros animales, y es un ejemplo que tiene muchísima vigencia, y es que el tratamiento a los muertos, es decir, enterrarlo, ahogarlo, incinerarlo, ya implica que hay un tratamiento especial hacia alguien que ha pasado a otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque los lobos, cuando ven un lobo muerto, ni buscan incinerarlo, ni buscan comérselo, ni buscan ahogarlo. Es decir, ahí no hay ese sentimiento de permanencia en el tiempo. Por eso es que pudiéramos decir que evidentemente la muerte no es el fin absoluto. Y para eso hay muchísimas respuestas. Incluso hoy en día desde la ciencia y sobre todo con lo de la física cuántica, la memoria de las células, la memoria cósmica, te dicen que desde el punto de vista de la ley de la información, toda la información se recupera de distintos modos. Por lo tanto, la información que ha generado un ser humano sobre sí mismo es una información que siempre va a seguir existiendo desde el punto de vista ahorita de la física más de vanguardia. Por lo tanto, pudiéramos decir, sin temor a estar diciendo un exabrupto, que la muerte total no existe. Luego empezaríamos a preguntarnos sobre algunas respuestas específicas al concepto de la muerte desde el punto de vista teológico, por ejemplo. Vamos a averiguar las respuestas teológicas a la cesación de la existencia del cuerpo material o del cuerpo físico. Antes que nada, hay algo que es el miedo a la nada. El ser humano tiene el miedo a la nada. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en la nada. Siempre está rodeado de algo. Y entonces tú le tienes miedo incluso hasta imaginarte la nada. Por eso es que, por ejemplo,
se hace hincapié en este caso que el miedo a la nada no es solo psicológico, sino ontológico. El ser se resiste a su propia negación. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta para incluso poder interpretar lo que sucede, que más adelante en esta disertación lo tocaremos, qué significa para muchos de los que han sufrido las pérdidas de sus familiares, pero no han sido recuperados de los escombros, lo que significa es seguir labrando con esperanza para, aunque sea, recuperar el cuerpo. Tiene un significado profundo, que es el miedo a la nada, que además es algo antropológico. Cuando decimos antropológico es porque es inherente al ser humano. Y yo vuelvo a colocar un ejemplo que lo he tomado, lo he dicho muchas veces, quizás ya ustedes me lo han escuchado, acerca de los Yanomami. Los Yanomami, que es un grupo indígena, una etnia indígena que vive entre Venezuela y Brasil. Esa etnia tiene como una de sus condiciones que cuando alguien muere de ellos se encuentran y se definen a sí mismos que ellos son, porque Yanomami significa algo así como nosotros somos hombres o nosotros somos seres humanos. Lo que está fuera de los Yanomami, que es la selva en este caso, es lo que uno llamaría el caos, lo desconocido, la incógnita total, lo más desagradable que puede pasar, porque sería un sitio totalmente agresivo contra el ser humano, en este caso el Yanomami. Entonces, ¿qué hace el Yanomami? Para que si alguien de su tribu muere, no lo van a dejar en la selva, porque sería arrojarlo fuera de la sociedad, que quede a merced de los espíritus de los animales, por ejemplo, de las piedras, de los ríos. Entonces los Yanomami han desarrollado algo que se llama, dentro de un concepto de antropofagia sagrada. ¿Qué hacen ellos? Su miembro, su hermano, su primo, su familiar, cuando fallece, es incinerado. Pero las cenizas no son arrojadas a la selva ni a algún río, no. Ellos preparan una sopa de plátano verde, arrojan las cenizas dentro de esa sopa y se toman esa sopa, se comen esa sopa, es decir, se comen a su familiar muerto de una manera antropofagia sagrada. No estamos diciendo que sean caníbales, por favor, que es otro término y es otra cosa de lo cual ellos no son practicantes, sino de la antropofagia. Incluso cuando están discutiendo entre ellos y observan que un Yanomami está teniendo una conducta inadecuada, una de las principales amenazas que dicen es, si tú sigues en esa actitud en contra de la solidaridad de la comunidad, cuando te mueras, no te vamos a comer. Es decir, no te vamos a incinerar para colocarte en nuestra sopa, no, vas a quedar a la deriva, vas a quedar a merced de los espíritus del bosque, de la selva, de las aguas. Esa es una de las amenazas más terribles que se le puede hacer a un Yanomami, que no se lo van a comer. Por eso es que decimos que esto es algo antropológico, el miedo a la nada. Entonces, ¿qué hacen las religiones? Canalizan este miedo transformando el vacío en un misterio provisto de sentido. Es decir, que el ser humano se enfrenta a algo tan terrible como es la muerte. Entonces, la religión de ese grupo humano la teoriza, la convierte en una proposición de sentido. Por eso es que esto que nosotros decimos con el ejemplo de los Yanomami es con mucho respeto, porque tiene un sentido total para esa sociedad. Y eso es lo que busca. Y ese es el papel de las religiones, darle sentido a las sociedades. La antropología de lo sagrado postula que
el horror a la descomposición se vence mediante la sacralización del cuerpo y la promesa de la incorruptibilidad espiritual. Es decir, lo que ha existido debe seguir existiendo. Lo que más aspira a una sociedad es ser inmortal. Y ser inmortal significa incorporar a todos sus miembros. En el caso de las religiones africanas es muy evidente, porque ellas dicen desde el principio, estamos hablando de las religiones afroamericanas subsaharianas, o como se le dice en el argot ya más técnico, religiones africanas tradicionales. Ahí se dice abiertamente que el mundo está compuesto por los vivos y por los muertos. No hay separación, hay una unión diaria que, por cierto, si nosotros quisiéramos analizar la religiosidad popular venezolana, veríamos cómo esas costumbres de las religiones africanas tradicionales se incorporaron y fueron inculturadas, y las aceptó la Iglesia Católica porque además las inculturó vinculándolas al culto de las ánimas, para que veamos cómo dos religiones pueden encontrarse y formular una manera bastante positiva de relacionarse. La parte 3 de este capítulo 1, la angustia existencial y la necesidad social de delimitar el final. Es decir, la sociedad, después que su cuerpo ha fallecido, fija un límite, como quien dice, para pasar a otro escenario, para pasar otra vez a la vida cotidiana. Ese es el papel del duelo. Que es absolutamente necesario. Toda sociedad, a la hora de relacionarse con la muerte, acepta la muerte, la comprende, le busca un sentido, pero le pone un límite. Ese límite es el duelo. Y fíjense que antes en Venezuela se decía, bueno, ¿cuánto es el duelo por un familiar muerto? Dependiendo de la cercanía. Entonces decía, bueno, 1 mes, 3 meses, 1 año, etcétera. Incluso se veía el vestuario, porque los seres humanos, o sea, digamos, por ejemplo, los hombres utilizaban una corbata negra, como la usó toda la vida Luis Herrera Campín, por el duelo de su mamá. Pero también los hombres podían usar un botón negro. Pero en cambio las mujeres tenían o el vestido negro y después pasaban al vestido morado, llamado medio luto, etcétera. Esos eran signos que han sido creados, que fueron creados en España y que se socializaron, por supuesto, en toda Iberoamérica. Ese es un tipo de signos, porque hay otros que, por ejemplo, realizan grupos indígenas con determinados ornamentos faciales o determinadas marcas, determinados colores, etcétera. Lo importante es vivir el duelo, y en eso, en todas las sociedades con sus respectivas religiones han creado toda una panoplia de maneras de practicar el duelo. ¿Por qué? Porque es necesario delimitar. Porque la falta de límites claros entre la vida y la muerte genera contaminación simbólica y pánico social. El fenómeno de los liminales o aparecidos, que es algo de lo que hoy en día angustia a muchísima gente que no ha encontrado los cadáveres de sus familiares en La Guaira, fundamentalmente, que no los ha encontrado. Y eso es un problema gravísimo, existencial, porque no se le ha dado lo que en el caso de la mayoría de ellos, lo que están planteando es lo que ellos llamarían una cristiana sepultura. Y si no lo hacen, fíjense que eso es tan importante, que hay una costumbre que se tiene en las ciudades y que también se ha desarrollado mucho en las carreteras, y que algo parecido existía desde antes con los romanos, con los judíos, o sigue apareciendo. Es que cuando hay
por ejemplo, un accidente de tráfico mortal y se recoge el cadáver y se procesa, pero en ese sitio se trata de poner una cruz con una pequeña capillita para marcar el territorio en donde esa persona desencarnó violentamente, porque es fijar en la memoria y además fijar a ese espíritu, a ese lugar, en la visión de quienes practican estas religiones, incluyendo el catolicismo, porque se supone que así fija, porque esa es la función de las urnas, esa es la función de la sepultura, para que el alma o el espíritu, dependiendo la teoría que uno haga suya, para que esa alma o ese espíritu no ande vagando, sino que tenga un lugar permanente para estar, para no arrojarlo, digamos, a las zonas selváticas, a las zonas negativas, como es el caso que plantean los Yanomami. Es decir, para que no ande errante, errante, porque hay que ver lo que significa errar, el errante, que a veces se confunde, no, porque las culturas errantes, nómadas, no, no, las culturas nómadas no son errantes, las culturas nómadas son circulares, como es el caso de los llaneros, tal como lo demostró Miguel Acosta Sáenz. El llanero de Apure, él mismo estaba un tiempo en Apure y después se iba para Ciudad Bolívar acompañando al ganado y después se devolvía. Él era nómada, pero no errante. El errar es algo, quedarse fuera de lo social, fuera de lo humano. Entonces, por eso es necesario delimitarlo. Incluso por eso en las distintas, en muchas, por lo menos religiones, se plantea que si una persona no ha tenido una adecuada deposición de su cadáver, va a aparecer y va a reclamarle eso a los vivos. Por eso es la preocupación también de los vivos de qué hacer con su cadáver. Además de, por supuesto, tener un sitio fijo donde poder, digamos, vincularse desde el punto de vista afectivo, memorístico, simbólico, con esa persona a quien se quiso tanto y que hoy ya no existe. Delimitar el final es un mecanismo sociopolítico para reasignar roles, herencias y estatus vacantes en la estructura social, porque es evidente, si todavía no hay una confirmación, digamos, social de la comunidad donde se vive, de que esa persona ha fallecido, bueno, no ha sido inventariado nada de lo que tenía o no ha sido dispuesto todo lo que tenía porque se está esperando una confirmación. Porque incluso en sociedades como las nuestras puede ser ilegal tomar una decisión si no ha aparecido lo que a uno le piden, la carta de defunción. Bueno, hay distintas formas de escribir esa carta de defunción en las diferentes sociedades. Entonces, una de las preguntas que hacían, y creo que en parte la hemos respondido, ¿por qué las sociedades humanas necesitan construir barreras conceptuales tan rígidas para separar a los vivos de a los muertos? Bueno, aquí se aplica incluso la norma social de Durkheim. Ni siquiera hay que ser creyente, puede ser ateo. Pero dentro de la sociología que plantea Durkheim te habla de las normas. En la sociedad todos tenemos normas. Algunas normas son para toda la sociedad, otras son para determinados grupos. Pero ¿qué sería de un país sin norma, sin leyes? Eso es precisamente como se define en sociología la anomia. Porque anomia son dos palabras. A significa sin y nomia significa leyes. Reglas, sin reglas. Entonces, claro, imaginémonos una sociedad de vivos, es decir, donde la gente está viva, sin reglas. ¿Cómo será si a eso se le añade que los que han muerto tampoco van a tener reglas de quién ha muerto o cómo ha sido atendido? Sería, digamos, una anomia absolutamente total que generaría inevitablemente no un caos desde el punto de vista de la teoría física, porque
desde el punto de vista de la teoría física, más o menos se sobreentiende, o de la filosofía por lo menos, de que todo caos precede a un orden. Ese es un tipo de caos. El caos que precede al orden. Pero un caos, en este caso, sería más bien una disolución de los lazos sociales. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso que tiene que tener normas. Y por eso hay que separar muy claramente a los vivos de los muertos. Vamos al capítulo 2. Son 5 capítulos. Muy breves, por cierto. Geografías del alma. ¿Qué sucede en el más allá y cuál es su ciclo? Hemos visto en el anterior capítulo que la sociedad necesita delimitar con precisión matemática el final de la vida terrenal. Sin embargo, trazar ese límite no apaga la pregunta por el destino de la conciencia. Al contrario, la inaugura. Esto nos conecta directamente con la inquietud sobre las cartografías del inframundo. Atención, que aquí hay una geógrafa. Estamos hablando las cartografías del inframundo. Transitemos ahora al capítulo 2 para explorar las geografías del alma y entender cómo los ciclos del más allá operan sociológicamente como un espejo organizado de nuestro más acá. Elementos claves desde el punto de vista teórico a tener en cuenta para responder esto. Existe una homología estructural, tanto el purgatorio como los reinos de tránsito orientales, como el bardo tibetano o los submundos hindúes, funcionan como espacios de justicia retributiva y pedagogía del alma. La diferencia radica en la linealidad occidental, es decir, el purgatorio, que por cierto es bueno aclarar aquí, el cielo es un lugar que existía previo al humano, porque en el cielo es que está Dios y estaban los seres espirituales creados por Dios distintos al ser humano. Ese es el cielo, eso es un lugar. El purgatorio es algo que se va a crear oficialmente en el siglo XIII por la teología católica, algunos autores muy reconocidos en el mundo de la historia, como Jacques Le Goff, dice que el purgatorio ya comenzó a existir en la Edad Media desde el siglo XII. Aunque oficialmente la iglesia lo trabaja en el siglo XIII. Pero fíjense la diferencia, el cielo es un lugar, el purgatorio es un tiempo, no es un lugar. Es simplemente un tiempo. Es decir, el tiempo necesario para purificarse y entrar al cielo. Estoy hablando desde el punto de vista de la teología cristiana, porque también desde la teología hindú podríamos verlo como un tiempo, aunque hay una concepción distinta de tiempo. Que eso, bueno, esto lo veremos con mayor profundidad en las religiones comparadas, porque el concepto de tiempo entre los hindú, entre los budistas y entre el cristianismo católico y con algunas versiones del judaísmo son muy distintas. Son muy distintas. En este caso, el purgatorio indica que hay un tiempo que para pasar al cielo. Pudiéramos decir que el que entra en el purgatorio ya está en la cola para el cielo, porque nadie, ni se puede colear desde el punto de vista teológico. Claro, ellos lo dicen en latín y en otras formas, ¿no? Pero aquí no estamos entendiendo. Es decir, el purgatorio, nadie se colea y nadie va por otro lado, va al derecho. La cosa es llegar al purgatorio, porque también hay otro lugar, que es el infierno, que es similar en parte, no total, al concepto del Sheol, creo que se pronuncia así, judío, aunque con otro significado es así.
Incluso aquí sería muy interesante, pero lo que pasa es que eso lo veremos cuando veamos religiones comparadas en el cristianismo, es preguntarnos, en el caso del cristiano, ¿por qué Jesús, que lo decimos en el credo todos los domingos en la misa, por qué descendió a los infiernos? Es interesantísimo, pero no le voy a decir nada ahorita. Escríbanse para las que vienen, para que vean por qué. Porque además se necesita tener más bagaje conceptual para poderlo comprender y no banalizar. Entonces, en este caso, tenemos el purgatorio, que es un estado intermedio vinculado al tiempo, no al lugar, y que los hindúes tienen algo parecido, como son el bardo tibetano, por ejemplo, o los submundos hindúes. La diferencia radica en la linealidad occidental, que, digamos, mueres, juicio final, purgatorio, cielo, o mueres, juicio final, infierno. Pero ya eso es lineal. En el caso de las religiones orientales, eso no se produce así porque hay una circularidad. ¿Cuál es la circularidad? Que la purificación previa no se hace totalmente en lo que sería un purgatorio, sino a través de la reencarnación, de las distintas reencarnaciones. Que por cierto, aunque esto lo vamos a tocar un poco más adelante, digo, adelante dentro de esta misma ponencia, vamos a llamarla así, para que veamos vamos a ver las diferencias muy sustanciales entre el concepto de reencarnación y karma de los hindúes, de los budistas, radicalmente distinto al concepto de reencarnación y de karma, por ejemplo, con la sociedad teosófica que está en la base de la nueva era, o con el espiritismo de Allan Kardec, totalmente distinto. Es decir, cuando la gente, por ejemplo, a veces usa en el lenguaje común, no, porque yo tengo un karma que entonces estoy pagando, lo que sea, etcétera. Él piensa que está hablando en términos orientales. No, no, no. Ese concepto de reencarnación con karma que ya se expresó en la nueva, con la sociedad teosófica, con el espiritismo de Allan Kardec y con la nueva era, eso es algo del siglo XIX para acá. Eso no tiene nada que ver con la visión budista ni la visión hinduista. Más bien, un budista, lo que pasa es que se la pasa siempre riéndose, pero por dentro dice otra cosa. Ya estos sí son necios. Ese concepto no existe. Porque, entre otras cosas, en las reencarnaciones científicas y evolucionistas del siglo XIX para acá, pues recuerden que el occidental no tiene ningún tipo de límite a la hora de hacer el ridículo. Entonces, bueno, no, porque estamos cambiando y resulta que para los budistas no existe la persona, no existe el ser individual, pero no tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Es interesante desde el punto de vista de la historia de las religiones, pero por eso es que es necesario uno ampliar su visión conceptual, sobre todo porque estamos aquí, este es un curso que está vinculado a un doctorado, pues. Entonces no es que uno, digamos, no tenga derecho lo voy a decir en primera persona, no tenga derecho a ser bruto, pero tampoco abusemos, no abusemos tampoco, poco a poco. Pues. Entonces, ahí tenemos la diferencia y otro elemento es que ambos sistemas, ahí sí se parece lo que sería el purgatorio cristiano y lo de los reinos intermedios o el bardo tibetano, es que ambos sistemas mitigan la angustia de la falta de preparación moral antes de morir. Porque fíjense que eso es una angustia que solamente se lo hacen las personas cuando, en muchos casos, pues, están ya cercanos a la muerte y dicen, oye, ¿qué me quedó pendiente? Por eso es que, por ejemplo, hay un tipo de culto que no es católico, pero más bien está vinculado a otro tipo de religiones en México, que se llama el culto a la Santa Muerte. Eso es una cosa muy específica. Eso entra en lo que se llama los nuevos movimientos religiosos, que es algo que, digamos, pertenece a una discusión que tendremos muchísimo más adelante. Pero que también, fíjense cómo desde el punto de vista católico, por ejemplo, Radio María en Venezuela, una de las cosas con las que termina, que yo decía, bueno, pero es una despedida como a las 12 de la noche, uno se pone nervioso cuando la persona despide la emisora y dice, bueno, creo que entonces, que algo así como que la muerte nos agarre confesado.
Claro, que te digan eso a las 12 de la noche y apagan el radio, tú te quedas así como, mira, eso es propaganda, no hay, o no hay ahora una comiquita, algo así, porque las cosas son complejas. Bueno, pero resulta que eso es un problema. ¿Qué sucede cuando te mueres sin preparación moral? Fíjense que, por ejemplo, en el catolicismo, porque en gran parte es la discusión, aunque estamos incorporando de otras religiones, una de las cosas que hace que la Virgen del Carmen tenga mucho devoto es por la importancia del escapulario, la importancia de la devoción de la Virgen del Carmen, que dicen todo el que tenga este escapulario, a la hora de la muerte yo voy a estar ahí de primera. Entonces, mire, hay un gentío anotado. Incluso hay gente que no va normalmente a la iglesia, pero cuando van a regalar escapularios van, igual que, por ejemplo, el momento que van a dar en la iglesia, el pan de San Antonio, entonces es un gentío y es una cola. ¿Por qué? Porque la gente normal y corriente que no está pendiente de que si tú eres perro o eres gato, nada de eso, sino que son más racionales, están pendientes de estas cosas, porque estas cosas tienen que ver con la trascendencia. Que por cierto, hay algo que se viene comentando, yo lo he escuchado ya por lo menos en 3 videos distintos, reflexiones que se hacen como muy callados, porque la hacen personas, digamos, mayores, y que le expresan con mucho sentimiento y que son preocupaciones reales, reales. Incluso una última que me estaban comentando es de un minero que vino que trabaja en el estado Bolívar, en las minas, y que él vino a ayudar, porque bueno, los mineros se la pasan metidos en un hueco, pues saben eso, no tienen problema de claustrofobia ni nada de eso. Entonces, él decía, es que aquí se siente algo muy pesado, claro, porque no se han recuperado los cuerpos. Y entonces dijo algo que es importante, por lo menos entre lo que él decía, eso tiene una explicación que también voy a señalarla de otras religiones. Es que él decía, es que de pronto hay gente que no se ha dado cuenta de que está muerta. Y eso es algo serio, que además muchísimas religiones lo contemplan y además tienen en parte de su liturgia, dan mensajes, dan explicaciones de qué hacer, que es el famoso, de lo que se dice, que yo por lo menos lo escuché una vez y desde ese momento lo hago por si acaso. ¿Cuál es? Yo, mira, ¿cómo hace una persona que está muerta para darse cuenta que está muerta? Entonces cualquiera puede decir, bueno, pero eso parece que no tiene sentido. Y sin embargo, estas personas decían, mira, cuando tú te miras en un espejo y no te ves reflejado, eso es que estás muerto. Eso es que estás muerto. Por supuesto, cualquiera de ustedes lo puede escuchar, no lo toman en cuenta, etcétera, pero lo más seguro es que el subconsciente diga un momentico, entonces uno se ve en el espejo y dice, no, todavía me veo. ¿Por qué? Porque esas cosas, cuando te lo dicen desde distintas religiones, ahí hay una sabiduría. En tal caso, lo nombro, que lo he escuchado varias veces, pero además de eso, porque lo estaban diciendo un minero, algo que a la gente le puede parecer como, por ejemplo, los que son ateos o los que no tienen formación religiosa, ni siquiera intelectual, sistemática. Podrán decir, pero ¿cómo es eso que no se dan cuenta que están muertos? Bueno, eso lo dijo él y además está contemplado en muchas religiones. Es como se dan cuenta que han muerto. Eso incluso es una de las razones por las cuales se hace el duelo. En el caso católico, porque hacen un novenario, 9 días. Cuando tú hablas con un sacerdote, de lo que tienen más formación en todo lo que tiene que ver con lo que antes llamaban las ultimidades, él te dirá, bueno, porque el espíritu de esa persona a lo mejor no sabe que está muerta, pero cuando dicen, no, te van a hacer un novenario, empieza a decir, ah, bueno, pues, y son 9 días y 9 misas, etcétera. Eso como que va, por lo menos está dirigido así, está pensado así en la iglesia. Cada quien, bueno, lo tomará desde su propia visión, simplemente lo señalo, lo señalo.
Eso es entonces las cartografías del inframundo en las escatologías comparadas. Luego, en el mismo capítulo 2, hay otro que es el ciclo del alma: tránsito, purificación y juicio. Hay tres argumentos claves a tomar en cuenta. El tiempo escatológico no es cronológico, no es cronológico, sino de intensidad espiritual y maduración simbólica. Muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que nada más por el hecho de que no es cronológico, no se vence nunca, nunca. El dolor ante no saber qué pasó con un familiar no se olvida nunca, porque la persona sabe que ese familiar no ha llegado a donde tiene que llegar, de acuerdo a su religión. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su ciclo. Y eso es un ciclo de intensidad espiritual y maduración simbólica de maneras diferentes según las religiones. Entonces, no es cronológico, no es que pasó, no. Si no se cumple esa maduración, no está maduro, sigue pendiente de madurarse. Y eso lo saben todas las religiones. Y si después trabajáramos a Jung, él podría decir lo que sucede con el inconsciente colectivo. Recordemos que el inconsciente colectivo no lo hacen los humanos, existía previamente a los seres humanos. La duración del viaje del alma suele coincidir sociológicamente con el tiempo que tarda el cadáver en descomponerse y el grupo social en procesar el duelo ordinario. Fíjense que aquí ya entramos en otra técnica y en otros conceptos. Y es que, ¿qué pasa con el alma o con el espíritu, de acuerdo a la religión que se tenga? Entonces hay una relación con el cadáver. Incluso por eso es que se privilegió, por lo menos por los datos más antiguos que tenemos, hace 90.000 años, era enterrar el cadáver. Y fíjense cuánto se ha conservado, que los fósiles tienen 90.000 años. En el caso concreto del que estamos hablando, que apareció en lo que hoy es Israel, ese cadáver. Es decir, hay una constancia física. No se incineró, porque al incinerarse se aceleran todos los términos. Entonces, ahí pudiéramos nosotros pensar cuál era el tiempo escatológico de esas religiones de hace 90.000 años que planteaban el enterramiento. Pues fíjense que en el hinduismo hay distintas formas. Una de ellas, como se acostumbra también en otras religiones, es que la persona, el cadáver, se coloca al descubierto para que las aves de rapiña y los animales de rapiña se vayan comiendo el cadáver y vayan limpiándolo. Para ellos eso tiene un significado religioso. Hay una duración mientras pasa así, porque esa duración está ligada a qué pasa con el cadáver hasta que desaparezca, pero también a que el grupo social considera que el duelo ha concluido. Entonces ahí vamos nosotros a encontrar cómo los grupos sociales van diciendo el duelo dura hasta aquí. Que después vamos a decir algunas cosas sobre el texto que se está trabajando, que plantea que, bueno, eso es en Europa, que si el duelo no existe o casi no se hace, etcétera. Bueno, es una modalidad. Pero después vamos a ver en otro sitio donde está vigente esto que estamos diciendo. Es decir, el duelo social. Cuando alguien se considera que ya pasa a ser, como dirían en las religiones africanas tradicionales, pasa a ser antepasado. Pasa a la galería de las fotos que uno tiene diciendo, este era mi primo, o mi tía, o mi abuela, etcétera. Y uno dice, ya esto, ya el duelo se cumplió.
pero no se olvidan de la memoria porque forman parte de ti mismo. Pero el duelo se... Pero eso es algo que tiene que ver con cada sociedad y la presencia, cuando las sociedades son de muchos millones de personas, la presencia de las diversas religiones, cada una planteará su propia visión. Los vivos, para ayudar a ese tránsito, intervienen en el tiempo del difunto mediante sufragios, misas y oraciones, rompiendo la barrera temporal a través de la solidaridad mística. Y yo aquí quiero contar lo que pasó ayer en la misa a la cual yo asistí. En la misa estaban las cenizas de una persona que había fallecido precisamente en el estado de La Guaira. Su ceniza fue rescatado su cuerpo, gracias a Dios. Además fue una persona que fue una curadora, y quienes como Marigloria han trabajado en museos saben lo que significa. O sea, no curadora, restauradora de obra, que era Gixi. Es decir, lo que significa restaurar una obra, y había como 10 o 12 personas en Venezuela. Alguien muy especializado, tenía ya 81 años y fallece, entonces, bueno, se colocan las cenizas dentro de la misa y se da toda la misa. Muchos de sus familiares que estaban ahí participaron por completo, incluso recibieron la Eucaristía, se le hicieron los ritos fúnebres, y al final uno de sus familiares, en este caso una hija, dio unas palabras. Fíjense cómo aquí en Venezuela se combina todo eso, que allá está separado en la visión que presentaron de Europa y quizás también de otros lugares, bueno, de Europa, Bélgica, Francia seguramente, que se da ese tipo de cosas, aunque quisiera simplemente acuñar la siguiente información. Ese libro es de los 80. Esa era la visión de los 80. Ya tiene casi 40 años. Han cambiado y están cambiando. Está cambiando. Esa tanatopraxia, etcétera. Hay cambios importantes. En este caso, no hablo sobre los de Europa porque no los conozco de primera persona, pero sí como aquí se mantiene otra visión distinta. Por eso es que también vamos a decir algo sobre las distintas maneras de expresarse el catolicismo, incluso el islamismo, porque cuando veamos algunos ejemplos de qué sucede también con el cadáver de acuerdo a los lugares islámicos, porque una cosa es el Islam de Senegal, por ejemplo, y otra cosa será el Islam, la manera como se practica en Arabia. Hay diferencias sustanciales en las grandes religiones que son mundiales. Entonces aquí lo decía porque se cumplieron todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una forma de ayudar a esa solidaridad mística, porque la solidaridad mística implica de unión con el difunto, que además esa unión se fortalece con la unión social alrededor del difunto, tanto de la familia como de los allegados, y en este caso los componentes, en este caso porque es una religión particular, del catolicismo que estaban ahí en la misa. Eso mismo seguramente sucederá con otras religiones, aunque no con todas, porque en el caso de los protestantes evangélicos, porque hay muchos, no hay atención acerca del cadáver. Pues hay una visión ahí muy similar a la moderna, de que está muerto, está muerto. Pero claro, hay otros protestantes históricos, como pueden ser los luteranos, que creo que no tienen esa visión. Entonces, esta visión del catolicismo, que también la tienen el cristianismo ortodoxo, por lo menos es particular, o yo pudiera hablar de ellos, de los otros creo que tienen visiones distintas, respetadas, no las critico, ¿sí? Señalo simplemente que son diferentes. Entonces ahí tenemos que los vivos intervienen en el tiempo del difunto. Por eso alguien preguntaba, ¿cómo se determina el tiempo o la duración del viaje del alma en el más allá antes de alcanzar su destino final, según la teología? Bueno, lo primero que hay que recordar aquí es lo que dijimos anteriormente. No se trata
El tiempo escatológico no es un tiempo cronológico. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Ahí no hay un tiempo de que diga, bueno, el alma, por lo menos en el caso del cristianismo, no es así. Porque en el caso del hinduismo hay una visión que tiene que ver con los ciclos. Y los ciclos, cada pralaya puede durar no sé cuántos miles de años. Y se supone que en ese pralaya las almas han cumplido su ciclo, aunque no se hayan perfeccionado, porque después viene otro ciclo y lo que no se hayan perfeccionado antes tiene que volver a empezar, que es la rueda de la reencarnación. Entonces ahí lo más parecido a un ciclo con tiempo cronológico es el pralaya de los hindúes. Son millones de años, no sé cuántos millones de años. En el caso, por ejemplo, que yo sepa, ni del judaísmo, ni el cristianismo, ni el islam tienen ese tipo de cronología, como tampoco la tienen como cronología, hasta lo que yo sé, las religiones africanas tradicionales. Y creo que tampoco pudiera decirse que tienen cronología las religiones indígenas, por lo menos las vinculadas a los aztecas, a las religiones méxicas, creo que no tienen esa cronología tampoco. Entonces, el tiempo o la duración no es cronológica, es una duración de perfección del alma. Entonces, cuando el alma se considera que se ha perfeccionado de acuerdo a cada religión, alcanzará su destino. Vamos a la parte 3 de este subcapítulo 2. Sociología de la esperanza, reflejo del orden social. Las visiones del cielo y el infierno son, y aquí cuando entremos aquí en sociología de la esperanza, estamos hablando de una sociología atea. Las visiones del cielo y el infierno son proyecciones idealizadas o críticas de las estructuras sociales de la Tierra, pues solo se puede proceder por analogías. Entonces, esto no es una debilidad de las religiones, sino es una cualidad del lenguaje. ¿Cómo haces tú? Es decir, cuando uno observa algo, ¿cómo empiezas a definirlo? Lo empiezas a definir a partir de lo que tú conoces. Empiezas a establecer analogías. ¿Cómo van, por ejemplo, algunas de las personas que han escrito sobre eso, que supuestamente han visto extraterrestres? ¿Cómo lo definen? Bueno, o redondo, o cuadrado, o achatado, o con patas chiquitas, o con patas grandes, o con patas delgadas, etcétera. ¿Cómo lo describe? De acuerdo con una analogía, con lo que él conoce. Entonces es necesario, es evidente que toda religión, cuando describe el más allá, tiene que describirlo con analogía del más acá, porque ¿cómo inventas otra cosa en el lenguaje si el lenguaje funciona por pares de oposición? Lo que pasa es que a veces algunos sociólogos ateos se regodean tratando de descubrir, por fin inventar el agua tibia sin saber que ya ha sido inventada. Entonces, no, porque son analogías del estado actual político, económico, lo que sea. No, es una característica del lenguaje. Es una característica del lenguaje. Funciona por pares de oposición. Esos pares de oposición terminan siendo analógicos, por lo menos analógicos en sentido contrario. Porque tú dices bueno es diferente a malo, por un par de oposición. Entonces tú estableces una analogía de la diferencia. Y así es que organizas el lenguaje. Entonces cualquier religión que quiera, cuando desarrolla su teología o desarrolla su cosmología, ¿cuáles son los instrumentos que tiene? El lenguaje. Y ese lenguaje, ¿cómo se ejerce? Por pares de oposición, por pares de oposición. Incluso el concepto de Big Bang es una analogía. Porque cuando a partir del Big Bang, el Big Bang no es, cuando se llama la explosión del Big Bang, eso es una analogía. Porque cualquiera dice la explosión, viene un ruido enorme, etcétera. Bueno, no, porque es que
tú para que haya un ruido enorme tienes otro conjunto de condiciones físicas que cumplir, que no están cubiertas allá. Y lo que realmente sucede es que se amplía y surge el espacio. A eso lo vas a llamar explosión desde el punto de vista analógico, pero no desde el punto de vista descriptivo lineal, porque sé también la importancia del lenguaje no lineal, que es el lenguaje analógico. Entonces, eso es lógico que sea así. Cuando dice las visiones del cielo y del infierno son proyecciones idealizadas. Bueno, son proyecciones analógicas, idealizadas como cualquier cosa en el lenguaje. Tú cuando hablas de sociedad, tú estás idealizando lo que precisamente, incluso es tan grande eso, que Max Weber, gran sociólogo, va a crear el concepto de tipo ideal básico para la sociología. Entonces, la ciencia social, la sociología, se basa, entre otras cosas, en que su desarrollo lo va llevando teórica y conceptualmente a encontrar y formular los tipos ideales. Entonces, los tipos ideales es el máximo capacidad de abstracción al cual tú puedes llegar. Y eso es una clave de las ciencias sociales y, por supuesto, de las naturales. Entonces, aquí a veces se hace esa crítica como si fuera peyorativa. No, eso es descripción. Eso no tiene ninguna otra capacidad explicativa, sino que una deducción y una construcción, los tipos ideales. No es peyorativo. La teodicea, que es la manera como la teodicea, que son las explicaciones sobre qué sucede con Dios, el más allá, etc., utiliza el más allá como un mecanismo de esperanza humana y social. Promete justicia diferida a los oprimidos en el presente. Eso es en algunas religiones. Eso es en algunas religiones que te prometen, por ejemplo, en el cristianismo, que es un canto a la esperanza, etc. Pero por ejemplo, en las religiones griegas, en las religiones nórdicas, ¿por qué las personas les gustaba o digamos, participaban en la guerra con tanto entusiasmo? Porque decía, si yo muero como guerrero, voy al paraíso de los vikingos, en este caso. Pero si yo muero porque me dio un ataque de gripe, eso es una raya total. Es decir, en el más allá que te va a esperar lo peor. Entonces, no es que todas las religiones pregonan la esperanza, no la pregonan como si fuese inevitable. No, todas las religiones en eso siempre, las principales religiones, cuando las formulan que va a pasar en el más allá, siempre tienen la posibilidad de que te vaya bien o te vaya mal, de acuerdo a cómo te hayas portado aquí. Hay una recompensa o un castigo. Fíjense que en el caso de las orientales, el hecho de que reencarne no es una oportunidad más, es un castigo, porque en la visión de ellos, lo mejor sería no reencarnar. Entonces, esto de que es digamos, promete justicia diferida, algunos. Por eso es que es necesario a veces, bueno, lo que hemos insistido en muchas ocasiones, tú no puedes tener un análisis profundo de la sociedad si no conoces el campo religioso mundial, si no conoces lo que puede ser la antropología de lo sagrado, lo que puede ser la fenomenología, las religiones, la historia de las religiones comparadas. Si tú careces de eso, no puedes llegar a tener una visión realmente profunda. Además, lo estamos viendo en el otro seminario, con Weber y anteriormente con Yaguaribe, que tienen que terminar diciendo que sin religiones no comprende. Incluso tú puedes seguir siendo ateo, eso es absolutamente respetable, yo en eso no me meto. Pero es que la religión es algo objetivo que existe. El campo religioso mundial existe. El campo religioso, pueden ser ateos, no importa. Pero las influencias siguen existiendo. Porque las religiones son las que le dan sentido a la sociedad. Es así. La estratificación de las tumbas, elemento crítico a tomar en cuenta. Las pirámides de los faraones,
los mausoleos de Lenin, el mausoleo de Mao y el acceso a ciertos rituales caros demuestran que las desigualdades de clase se extienden simbólicamente a la geografía del más allá. Ahí tenemos, incluso colocamos aquí ejemplos de religiones distintas, porque está la religión egipcia y están las religiones derivadas del marxismo, que es una religión atea inmanente. O sea, son religiones porque se comportan igual. Igual hacen mausoleo y no momificaron a Lenin, momificaron a Stalin, momificaron a Mao, creo yo. Por lo menos a Stalin y Lenin estoy absolutamente seguro. Y con esto no lo critico, sino es que para que veamos que son religiones y que por supuesto se van a momificar no a todo el mundo, se van a momificar a aquellas personas que la sociedad consideraba los principales. Ahí tenemos los ejemplos. Entonces, las desigualdades existen porque no solamente están los mausoleos y las tumbas, sino que también el acceso a ciertos rituales caros demuestran que las desigualdades de clase se extienden a la visión que desde aquí se tiene del más allá. Porque también aquí hay que ver las cosas. Quienes estamos aquí hablamos del más allá, estamos hablando del más acá. Entonces no es que estamos siendo testigos, estamos hablando de una teoría. Así como si uno habla de la guerra púnica entre Roma y Cartago, uno no está siendo testigo. Eso pasó hace miles de años. Uno está asumiendo los testimonios de otros. Esto es importante porque a veces cuando se hacen críticas a estas cosas, pareciera que la gente la está haciendo las críticas de manera testimonial, como si estuviera ahí. No, señor. Estamos aquí en el más acá. Entonces lo que estamos es discutiendo teorías que se han creado sobre el más allá. ¿De qué manera la jerarquía celestial? Es una pregunta. ¿De qué manera la jerarquía celestial o los castigos del más allá reproducen las desigualdades y el control social del mundo terrenal? Eso dependerá de cada religión. Si nosotros hablamos de una religión que reivindica la guerra, reivindica el combate, entonces ellos dirán, bueno, si yo muero en combate, cuando yo llegue al más allá, al paraíso, el Valhalla, etcétera, cuando yo llegue al más allá, voy a estar en lo mejor del más allá, porque ellos se están imaginando un tipo de más allá. Si lo que ellos consideran el paraíso o el Valhalla, en el caso de otras religiones, ellos están proyectando un conjunto de cosas de sus propias religiones, de que el más allá es así, tiene jacuzzi o tiene, en el caso de los que dicen, no, porque me van a tocar no sé cuántas vírgenes, etcétera, y no sé cuánto, y leche y miel y todo eso. Bueno, porque creen que eso está allá, en su visión respetada, su visión religiosa, pero dependerá de la religión específica. Si estamos hablando del catolicismo, eso no tiene nada que ver. En el caso del catolicismo, por lo menos, no tiene nada absoluto que ver, porque allá existiremos en espíritu. El cuerpo resucitado, de acuerdo a San Pablo, será el cuerpo glorioso. Es decir, ahí nadie está pensando que va a llegar a un sitio con jacuzzi. Por lo menos, si lo está pensando, no tiene nada que ver con el catolicismo. Es decir, que eso no es una visión que tú puedas hacer en general a todas las religiones, sino que tiene que, digamos, ir religión por religión o por grupos de religiones. Lo que pasa es que también hay mucha flojera para estudiar y pensar. Yo me acuerdo una vez que iba a dar una conferencia sobre, bueno, el campo religioso mundial, el título. Ese título lo he repetido varias veces y todo el tiempo le cambio contenido porque no he terminado de lograr escribir lo que entiendo o por dejarlo escrito por lo que tengo entendido por el campo religioso mundial. Entonces, en una sola conferencia, entonces, al final, vienen las preguntas y uno dice, bueno, profesor, pero
fue como incompleta. Bueno, ¿a qué te refieres? Pues pensé que iba a hablar de todas las religiones. Entonces, bueno, yo me quedé con algo que llaman, o sea, pensé lo que llaman la paciencia, la compasión, el amor al prójimo, etcétera, para poderle responder con tranquilidad. ¿No? Porque si no, parece un caraqueño, a veces no tiene. Pero ahí, mire, ven acá. Existen por lo menos, de acuerdo al marco teórico que tú utilices, por lo menos entre 5.000 a 10.000 religiones. Entonces, ¿yo cómo? ¿Tanto? Pues, 5.000 mínimo, pero algunos piensan ya como un número redondo sin contar los nuevos movimientos religiosos. 10.000 religiones. Entonces, ¿qué sucede? Uno como científico social tiene que ver el peso que eso significa. Es como, digamos, que alguien vaya a dar una conferencia sobre la economía mundial y que después alguien le pregunte, bueno, pero no hablaste de la economía de los 202 países que existen. Bueno, el campo de la economía mundial tiene una historia, es sumamente complejo. Eso es lo que necesitamos como científicos sociales, entender la complejidad del campo religioso mundial. Entonces, bueno, algo muy grande que hay que ir como lentamente para hacer algunas afirmaciones. El capítulo 3, el pluralismo religioso. Características de los ritos fúnebres en distintas sociedades. Comprender estas geografías del alma en abstracto nos obliga a aterrizar en la diversidad empírica de nuestro planeta. No todas las culturas tematizan el tránsito del alma de la misma manera, ni siquiera dentro de una misma matriz religiosa. Como bien nos incita a la reflexión, al contrastar las prácticas del norte global con las nuestras, es momento de adentrarnos en el capítulo 3 para presentar el pluralismo religioso y analizar las diversidades y sincretismos de las grandes religiones globales, como puede ser el cristianismo, el islam, el mismo judaísmo, el hinduismo y el budismo. Bueno, son grandes religiones porque están muy expandidas, millones. Los judíos tienen menos millones que las demás, pero lo que pasa es que los judíos son parte dentro de esta visión del cristianismo. Que hay mucha relación. Entonces estamos hablando de religiones bastante complejas. O sea, cualquiera pudiera decir, no, pero es que entonces la religión de un grupo indígena como los Yanomami es simple. No, lo que pasa es que si nosotros fuésemos a estudiar las religiones indígenas en Venezuela, y en Venezuela hay 33 etnias, tendríamos que estudiar 33 religiones. O sea, no es que son simples, no, porque cada una tiene su propia complejidad. Entonces cualquiera diría, no, pero entonces es más fácil estudiar las religiones indígenas en Venezuela. Bueno, tiene que estudiar 33 o 34, más o menos, de entrada. Pues a lo mejor hay más o menos, no sé. Pero es que cada religión es un sistema completo. Que algunas han desarrollado teología, otras no, pero es un sistema completo donde hay soteriología, hay todo un conjunto de cosas que son las estructuras de las religiones, que es precisamente lo que vamos a trabajar el semestre que viene, que es lo que se llama fenomenología de las religiones. El catolicismo, el protestantismo, el judaísmo y el islam en Europa y Estados Unidos. Secularización y privatización. El capitalismo avanzado y la racionalidad técnica han expulsado la muerte del espacio público, transformándola en un trámite hospitalario o comercial, que es lo que dice el autor del libro, Thomas. Exacto. Lo único es que nosotros tenemos que comprender que eso es para Europa, es para Estados Unidos. Cuando lo intentamos llevar más allá, cometemos el error que hace, por ejemplo, Estados Unidos en otro campo. En Estados Unidos hay el mejor béisbol del mundo, y no hay duda. Las más grandes ligas.
Mi equipo, por cierto, son los Yankees de Nueva York. Son las grandes ligas. Los grandes jugadores están ahí no hay duda. Pero entonces cuando los Estados Unidos, un equipo de los Estados Unidos, en algunas ocasiones juega contra otro equipo de Canadá, que es lo máximo, porque son dos países nada más, a eso lo llaman serie mundial. Eso es una exageración. Es una exageración exagerada, como dirían en Oriente. Sí, eso no es una serie mundial, eso es una serie de dos países. Entonces, eso sucede que a veces no vemos rigurosamente en la escala geográfica a la cual aluden ciertos problemas, sobre todo porque quienes hablan de esos problemas no los señalan. A propósito, no lo señalan para pensar y hacer pensar a los demás, colonizándolo, que ese mundo que ellos ven es el mundo real. No, es una parte. Entonces, cuando se habla ahí, lo que se describe en ese capítulo, muy bien descrito, por cierto, es el del cristianismo y del catolicismo y del judaísmo, etcétera, en un tipo de sociedad que es la sociedad vamos a llamarla, del primer mundo, pero no de todas, no tiene que ver con la. Entonces, esto que estamos diciendo tiene que ver con eso. Incluso cuando la gente, también en esa visión europea de las personas que se vuelven súbditos del modo de ser europeo, pero el modo de ser europeo desde el punto de vista intelectual, incluso da como una cierta incomodidad cuando eso lo hacen los científicos sociales, que piensan, por ejemplo, hablan el posmodernismo avanzado, el posmodernismo retardado, el modernismo que no dio. Pues sí, eso es algo, cuando tú te pones a ver el concepto de modernidad, no es el mismo concepto de modernidad de hace 30 años, ya eso fue superado, porque incluso superado porque se aceptó lo que decía Max Weber desde el principio del siglo XX, no Alfred, sino Max Weber, que decía que la modernidad es una irrupción en un corto tiempo de una tecnología que va a cambiar sustancialmente a las sociedades y que gran parte de la modernidad tiene que ver con el surgimiento de las civilizaciones 4000 años antes de Cristo. En el Imperio Egipcio hubo varios momentos de modernidad y por supuesto en el faraónico, en Mesopotamia, hay también modernidades allá. Entonces aquí cuando se habla de modernidad y de posmodernismo, es como si hubiese una sola, ¿no? ¿No? O sea, hace una comparación realmente estrambótica. Cuando tú hablas de posmodernismo, que pudiera ser cómo afecta a Francia, y no, bueno, no se da la modernidad, etc. Entonces te gusta que París tiene un conjunto de sitios de París donde tú no puedes entrar porque ahí funciona la Sharia, que es la ley musulmana. Y tú hablando del posmodernismo, que estamos avanzando hacia no sé dónde. Eso no comprende. Además, eso es, por ejemplo, tantos análisis que se hicieron en los años 60 en Venezuela, con la llamada teoría de la dependencia. Decía, bueno, ¿Venezuela es moderna o no es moderna? Bueno, lo que hay que reformular el concepto moderno. ¿Y reformular para qué? Para hacerlo histórico. Por eso es gravísimo cuando las personas no tienen formación histórica profunda. Entonces no pueden captar que socialmente todos los conceptos son históricos y que pueden cubrir determinadas áreas, tienes que saber cuáles. Pero un concepto mundial, si como habla de posmodernismo en África, tú vas a explicar por qué los Masái viven en un tiempo posmoderno. Bueno, pero realmente, es que es peligroso eso de comer mondongo frío como a las 3 de la mañana. Eso es peligrosísimo. Normalmente se altera la gente. Entonces, vemos, para seguir en este tipo, la sobriedad y rapidez, para seguir caracterizando a esas sociedades, responden a la ética de la productividad. El luto prolongado interrumpe la cadena de consumo y trabajo. Eso es cierto. Para esas sociedades es totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. Se transita de una muerte domada y comunitaria a una muerte escondida y medicalizada. Eso también es cierto.
Eso también es cierto. Aunque simplemente se alerta. En el caso de Francia, iluminan mucho los trabajos de Bourdieu, porque Bourdieu trabajó en lo llamados los barrios, en las zonas marginales, etcétera, y ahí descubría otra lógica, otra lógica. Es como, por ejemplo, que uno diga, no, porque es que China está viviendo el posmodernismo, suponiendo. Yo no me imagino cómo haría, ¿cómo se llama? Terrier. Aquellos que se creen perro o gato, etcétera. ¿Cómo que se le... Bueno, hay un nombre ahí. O sea, yo no me imagino un adolescente chino en una plaza diciendo que nosotros somos perros. ¿Por qué no? Porque además allá es peligroso, porque ellos comen perro. Entonces dice, tienen que cambiarse, porque si no pueden estar en una situación preocupante. Entonces, cuando se habla, no, la gran clase media china son más de 200 millones, es cierto. Pueden llegar a 250 millones. Pueden incluso ser 300 millones. La clase media china que está viviendo algo así parecido al primer mundo. Ajá, pero hay 1.100 millones de chinos que no son clase media, que están por debajo de eso y a veces con lo mínimo para la sobrevivencia. Ellos es otra cosa. Entonces, si tú te concentras en China nada más por analizar los 300 y no los 1.100, está bien, tu decisión, pero no estás dando cuenta de qué es lo que está pasando en China, en la China total. Entonces, una de las preguntas que hacían en relación a eso, que ya está respondida, porque dicen, ¿por qué en las sociedades industriales de Europa y Estados Unidos el rito fúnebre católico se ha vuelto tan sobrio, rápido y prácticamente invisible para el resto de la comunidad? Por todas esas razones que explica Thomas. Esas son las razones, porque precisamente en esas sociedades del primer mundo, que podemos llamar postmodernistas, para utilizar un término que las define, o tardomodernidad, suceden esas cosas. La religión va perdiendo importancia social. Las religiones tradicionales, porque las religiones después se transforman. ¿Por qué? Porque está la religión del cuerpo, está la religión de la comida, como los veganos, es una religión también. En sociología, además, lo dicen claramente. Las nuevas religiones que hablan en sociología hablan de la religión del deporte, la religión del cuerpo, la religión de la comida, la religión de la estética, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento religioso. Veamos otra parte. El catolicismo en América Latina. Sincretismo y vitalidad. Para compararlo con los otros. La muerte en la región de América Latina es barroca y relacional. El catolicismo ibérico se hibridó con la concepción comunitaria indígena y la corporalidad africana. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque, pero especialmente para la parte de América Latina, en donde está en la América hispana, la América portuguesa, la América francesa no tanto. Es decir, lo que uno llamaría Iberoamérica, en el sentido más tradicional y riguroso del término. Ha habido una hibridación entre lo hispánico, lo indígena y lo africano, en distintos grados, pero ha habido esa hibridación o ese mestizaje, porque la hibridación es otra cosa. Ese mestizaje ha sucedido. Y además nosotros somos parte de eso. Aunque a veces hacemos cosas y no sabemos que están expresando todo ese acervo cultural de tres grandes macroetnias. Pero es así. Entonces aquí es otra cosa distinta a esas sociedades del primer mundo. Incluso fíjense el término barroco. Para quienes han, además, el caso de Gianfranco, que le gusta el arte o que además es licenciado en arte, y Marilore, que estuvo en un museo, etcétera, que saben que el arte tiene toda una riqueza. Bueno, el barroco, hoy en día, cuando se habla de teoría del arte, se considera que los estilos, los grandes
estilos del arte son simultáneamente espiritualidades. Espiritualidades. Porque una cosa es ser barroco y otra cosa es ser gótico y otra cosa es ser minimalista. Tres espiritualidades distintas, muy distintas, que además como espiritualidades se transforman, pero siguen viviendo en el tiempo. Incluso en la medida que se profundizan sus estudios, se conservan, cuando se habla de espiritualidades, es una forma de ser y de existir la vivencia espiritual de un ser humano, que por lo tanto de pronto podemos encontrar en otras latitudes, en otros siglos, podemos encontrar el barroco, por ejemplo, así sea en otro tipo de sociedad, porque dice, ahí está el espíritu barroco, o ahí está el espíritu gótico. Porque es una de las grandes características. Eso es como en la danza, para hablar ya de un arte más cercano a mí. Esa es la diferencia que hay, por ejemplo, entre la danza folclórica, el ballet clásico y la danza moderna. ¿Y cuál es el eje? Ah, bueno, el eje es el ombligo. Una danza que funciona con el ombligo para arriba, hacia arriba, y otra con el ombligo hacia abajo. Y luego está la relación entre horizontalidad y verticalidad, etcétera. Entonces tú puedes rápidamente captar y hacer comparaciones entre danza. Así lo sucede con los estilos. Entonces, decir como muy abreviadamente que Hispanoamérica es barroca, está diciendo mucho. Yo incluso escribí un artículo que me publicaron en una revista del Museo del Vaticano, que está montado en la página de CICUB, si a alguien le interesa, porque es sumamente importante, porque además el barroco nos define fundamentalmente. Es el principal, la principal arista que nos define desde el punto de vista de la espiritualidad vinculada al arte, es el barroco. Por eso cuando dice la muerte en la región barroca, eso significa muchísimo. La comida, la música y la presencia física rompen el aislamiento del doliente y colectivizan el dolor. Hay que ver lo que significa cuando se hace el novenario. Entonces, no, hay que rezar al muerto, como a veces lo llaman, es parte del novenario. Y entonces que se reúne la familia y los amigos y están toda la noche, gran parte de la noche, hablan, echan chistes, etcétera. Ahí se está socializando. ¿Qué se está socializando? El dolor. Porque no es igual que alguien solo lleve una carga de dolor a distribuir el dolor entre una colectividad. Y más si es la colectividad que está vinculado a ti por sangre o está vinculado por afecto. Eso hace que el dolor sea más leve porque lo comparte. Y eso es una enorme contribución a que el hombre se haga más humano a la humanidad. Vivir barrocamente el duelo, como aquí lo plantean. ¿Por qué? Porque el difunto sigue perteneciendo activamente al clan familiar a través del compadrazgo espiritual y el culto cotidiano, los altares domésticos. Hay un famoso libro de otro autor, que fue un premio Nobel, Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Y tiene el capítulo Todos Santos, Día de los Muertos, para que veamos entonces lo que va a significar el barroco, lo que va a significar estos tipos de duelo desde el punto de vista de afianzar la humanidad de la comunidad. Esa es una respuesta a lo que hemos dado a una de las preguntas que hicieron. ¿Cómo influyen las matrices indígenas y africanas en que el catolicismo hispanoamericano viva el duelo con expresiones de fiesta, comida y cercanía física con el difunto? Aquí no solamente serían las matrices indígenas y africanas, sino también españolas, hispanas, porque no podemos confundir lo que puede ser las sociedades urbanas de Francia, porque no hay que olvidar
que Francia viene de Franco. Los francos eran una tribu alemana y que los franceses y los alemanes tienen una forma de ser muy parecida porque tienen un tronco común. Por eso, en tal caso, los franceses del sur de Francia podrán tener más vinculación con los ibéricos, pero los franceses del centro hacia arriba son alemanes. Es otra forma de ser, otra manera de entender la relación del cuerpo con el espacio. Son cosas muy importantes, pero sumamente importantes. Entonces las matrices aquí se vincularon y se fueron enriqueciendo, porque después se va a formar una civilización, que es la civilización hispana, en donde lo que vino de español, lo que se encontraba con los indígenas y con los africanos, todo se fue mezclando y se fueron mutuamente influyendo durante todos los siglos y forman cosas que es precisamente el alma del barroco. Son esas matrices las que nos hacen ser lo que somos. Y por supuesto, lo que somos es algo muy bueno, aunque a veces no lo queremos reconocer, porque si algo nos gusta, es algo que a veces se ha comparado. Cuando comparaban ya dentro de América, decían la diferencia entre el bolero y el tango. Hay unas diferencias muy importantes, pero no estamos en el área de música como para explicarlo, pero es muy diferente, muy diferente. Incluso había una forma, como a veces la explicaba Daniel Santos, magnífica. Pero bueno, yo le estoy nombrando autores que a lo mejor ustedes imaginen, ustedes nunca han visto eso. Por lo menos en sociología ya no lo dan, si es que lo dan alguna vez. Y además, y mucho menos las personas que andan por ahí disfrazadas de perro y cosas, digamos, a lo mejor le gustará otra música, yo no lo critico, pero bueno, no puedo hacer más nada. De todas maneras, siempre hay almas caritativas, porque aquí tenemos una hermana que es monja, ella siempre estará pendiente de atender, decirle, tú no eres tan perro, tú eres medio perro, ese tipo de paciencia, yo no la tengo, entonces, bueno, me disculpa. Vamos a su capítulo 3 de esta parte tercera. Catolicismo en África y Filipinas. Animismo y larga duración. En estos contextos, la conversión al catolicismo en África y en Filipinas no anuló el principio animista. Los muertos se convierten en intermediarios directos ante Dios. Yo no uso el término animismo, porque animismo es algo que está obsoleto, porque ninguna religión piensa que las piedras tienen su propia alma. No, sino que ahí se alojan o se pueden alojar espíritus o espiritualidades. Pero es que además no son solamente, por ejemplo, que uno vea en la santería, entonces en la santería tienen una piedra y esa piedra para ellos es muy importante. Decirle animista es incorrecto, porque ellos no están adorando la piedra, sino lo que se va a posesionar en esa piedra, para hablar de la religión africana. Pero también no podemos ir muy lejos. Y los católicos, cuando tenemos una escultura de la Virgen María, por ejemplo, bueno, todos sabemos que puede ser hecha de yeso, etcétera. Y si nosotros la tocamos para hacernos la señal de la cruz, por ejemplo, no es porque pensemos que eso que está lleno de yeso tiene un poder mágico especial, no. Es por lo que representa, porque representa a la Virgen, al espíritu de la Virgen. Es lo mismo que sucede con la piedra, es lo mismo. Entonces, por eso que no hablo de animismo, no, aunque el autor lo nombra, pero eso no sería correcto. Pero en tal caso, siguiendo, los muertos se convierten en intermediarios directos ante Dios. Bueno, fíjense que los autores están haciendo que, bueno, porque traigo estos autores para criticarlo precisamente, de que eso fue un cambio muy grande lo que ofreció Filipinas o el catolicismo o el africano, la religión africana al catolicismo, tuvo que adaptarse. No, eso estaba ya presente en el catolicismo. Eso no es nada nuevo. Que sea intermediario, lo que hay que ver es el tipo intermediario. Porque, por ejemplo, intermediarios ante Dios, recuerden que las cosas
que las religiones que tienen teología desarrollada tienen un marco teórico complejo. Entonces hay que distinguir entre dulía, que es veneración, y perdulía, que es una especie de veneración que solo se le hace a la Virgen, o sea, una veneración especial, y luego adoración, que es solo a Dios. Entonces tú tienes dos veneraciones y una adoración, que es solo a Dios. Bueno, pero en la veneración se la hace con intermediario, porque un santo es intermediario. Y ustedes, no sé si ustedes, pero yo por lo menos no conozco ningún santo que esté vivo. Quizás yo, pero después, porque quizás no. Pero todos los santos están muertos y los santos son intermediarios. Entonces decir que las religiones africanas aportaron al catolicismo, convertir a los muertos en intermediarios, no, ya eso lo tenía el catolicismo toda la vida. Lo que pasa es que esos muertos pasan a estar sometidos a un régimen de estudio, porque no todo muerto es intermediario inmediato, o sea, no todo muerto es santo. Porque fíjense que cuando alguien quiere convertirse en santo, después que está muerto, entonces vienen las virtudes heroicas y luego viene como siervo beato y después como beato a santo. Entonces, en todos los años que ha durado José Gregorio Hernández para llegar a santo. Y fíjense, menos mal que los estudios son gratis, porque él está allá y haciendo milagritos y después entonces no le tomaban bien la foto. Entonces la gente dice, no, eso no es milagro. ¿Cuántas veces le pasó eso a José Gregorio? Fíjense, es muerto, es intermediario, pero tuvo que hacer un proceso, porque el catolicismo, eso no es que cualquier se murió un familiar mío, un hombre santo, no. Los muertos son intermediarios, es lógico. Los vivos no son intermediarios ante Dios. Eso entonces no es algo que le agrega al catolicismo la religión africana o las religiones en Filipinas. No, allá hay un diálogo religioso y se da una inculturación en el evangelio, del evangelio en donde se logra la unidad, porque hay una unidad semántica inicial del catolicismo que reivindica el papel de los muertos, porque para eso está el culto a las ánimas, del purgatorio. Y eso es algo que viene en la estructura de la iglesia, o sea, que no le agregó una cosa como novedosa, no, sino que es una demostración más de la gran posibilidad de inculturación del evangelio que ha desarrollado la Iglesia Católica en 2000 años de antigüedad. Entonces dicen, los rituales son de larga duración porque implican segundas exhumaciones y banquetes que reordenan las alianzas tribales o de parentesco, el Barangay en Filipinas. Bueno, fíjense, algo que yo coloqué hoy en el chat, que es precisamente el segundo entierro de los Wayuu, porque eso era un fraile de quien yo era el tutor de su maestría en el ITER, que después no la terminó porque tiene muchos compromisos pastorales, y él era el sacerdote, el párroco de, digamos, de esa comunidad de Wayuu en el Zulia, y él fue quien dirigió la parte de los ritos fúnebres para el segundo entierro de un difunto Wayuu. Entonces sacan el primer entierro, le hacen un tipo de ritual a los restos y luego lo vuelven a pasar a otro nicho más pequeño, etcétera. Todo eso es una grabación etnográfica que él hizo y que me autorizó a que yo la difundiera, cosa que le sigo agradeciendo a Alexio. Entonces ahí tenemos, esto que hablan aquí de el segundo entierro, que son las segundas exhumaciones, y los banquetes, aquí tenemos en los Guaymas. Es decir, que es algo que se producía o se produce, según el autor, en Filipinas y también se produce en Venezuela. Para que veamos entonces, y en este caso, porque de allá no tengo las pruebas, pero aquí sí, fíjese cómo lo trabaja la iglesia. Un sacerdote dirige el proceso junto con ellos, respetando sus costumbres. ¿Por qué? Porque esas costumbres no van en contra de los ritos fúnebres de la iglesia, ¿no? Ahí igualito hay un respeto al cadáver, hay un respeto a los antepasados, hay una atención hacia los muertos que tiene que ver con la teología católica de las ánimas, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo se va dando un catolicismo muy distinto al catolicismo del primer mundo.
Entonces, es una cosa, el comentario que hace en este libro de Ileto, dice que la ortodoxia romana cede ante una ortopraxis local centrada en aplacar el descontento de los espíritus de los ancestros. Eso es para que ustedes vean cómo los sociólogos de la religión ateo están más perdidos que una pulga en la cabeza de un calvo. Ahí no hay, lo que hace es rebalarse, ahí no hay. Se caen y se caen y se caen, pero bueno, la gente se distrae como quiera, pero lo real es que eso es parte ya de la teología. Eso es. Entonces, si alguien no conoce la religión y mucho menos el pensamiento tan elaborado de la teología, nos dice estas cosas y cada quien se distrae a su manera. Y todo esto era en respuesta a una pregunta que hizo alguno de ustedes. ¿Qué elementos diferencian el culto a los ancestros en el catolicismo filipino y africano respecto a la doctrina tradicional? Nada. Nada. Porque ya eso está contemplado en las ánimas. Porque la iglesia los acompaña para el segundo entierro. Así como aquí hay un ejemplo etnográfico de cómo el fraile está acompañando a la comunidad. Está dirigiendo. Ahí está. Ahí está. Otra cosa es si fueran protestantes, entonces dirían que es eso, una locura. Bueno, entonces el catolicismo no tiene ningún problema con eso. Al capítulo 4, dilemas morales de la vida y el fin. Aborto, culpa, inocencia, muerte, coartada. Son distintas formas. Esta diversidad fúnebre global no solo responde a diferencias estéticas o geográficas, esta diversidad fúnebre global no solo responde a diferencias estéticas o geográficas, sino a profundos dilemas morales e institucionales sobre el valor de la vida y el origen de la culpa. Para conectar la práctica ritual con el peso de la norma dogmática, tomemos la compleja pregunta sobre el estatuto ontológico del feto. Entremos al capítulo 4 para examinar las tensiones entre aborto, inocencia, culpa, coartada e institución. El estatuto ontológico del feto. Perspectivas teológicas y bioética. La teología católica actual, desde la doctrina de la animación inmediata, dota al embrión de dignidad humana plena desde la concepción, exigiendo un estatus ontológico de persona. La antropología médica matiza esto, demostrando que muchas culturas otorgan el estatus de persona social solo tras el nacimiento, el bautismo o el destete. La tensión radica entre un absoluto dogmático teológico y la relatividad de las prácticas de duelo parental en pérdidas tempranas. Esto me parece excelente y maravilloso para partir aguas. Partir aguas. Porque aquí se trata de una decisión personal. Cada quien va a tomarlo. Fíjense que en principio, antes la situación era más incómoda para la discusión, porque había personas que incluso intentaban científicamente tratar de demostrar que el feto no era humano. Que no era humano porque no se sabía. Entonces tú dices, bueno, este es el colmo de realmente de torcer la razón. ¿Cómo que el feto no es humano? ¿Qué tú crees que va a parir? Una mujer sale en estado y que para un cochino. No, va a parir un ser humano. Afortunadamente ya esa discusión fue superada porque es muy difícil alguien que pretenda que lo llamen inteligente que diga que el feto no es humano, no. Entonces ya las cosas se han sincerado. Entonces la sinceración viene rápidamente. Mira, es un feto humano. ¿Quiénes están de acuerdo con que viva y quienes están de acuerdo con que pueden matarlo?
Eso es así, cada quien toma y toma su decisión. Porque en última instancia, la pregunta es, ¿quién tiene la potestad de matar a otro ser vivo que no ha hecho nada? Además, porque lo que lo vas a acusar de existir, porque no es una discusión similar a discutir, por ejemplo, la pena de muerte en una sociedad. Es una discusión más grande o distinta. Aquí se trata de un ser humano. Entonces, bueno, quienes piensan que debe fallecer, que además eso ha sucedido en otras sociedades. En el caso de los griegos, especialmente en los espartanos, que era una sociedad muy militarizada, cuando nacía niña, ¡pam!, la mataban. La mataban, porque ellos decían que no, tenía que ser varón para poder tener un conjunto de condiciones sociales. Y lo hacían. O sea, no es algo tampoco nuevo de que las personas maten a los niños. No, además Herodes es famosísimo. Herodes es el patrono de eso. Si lo queremos ver como de esa manera. Entonces, ahí cada quien va a tomar su decisión. Por supuesto que hay sociedades en las cuales no hay ese valor humano, por supuesto. Claro que sí. Porque ¿quién es que va a inventar el concepto de derecho humano universal? Lo inventa Cristo. Lo inventa Cristo. ¿Y por qué lo inventa Cristo? Porque ¿qué es lo más importante que puede aspirar una sociedad? Digamos, desde el punto de vista de los que creen en religión, que antes creía todo el mundo. La salvación. ¿Y cómo se salvaba la gente? Se salvaba grupalmente. Por ejemplo, quien nacía judío y cumplía las reglas se salvaba. Quien nace Yanovami y cumple las reglas se salva dentro de su propio concepto. Y el primero que dice que se salva cualquiera, sea o no de esta comunidad, porque fue un mensaje universal para todo el que quisiera salvarse dentro de lo que es la civilización occidental, es Cristo. Y por eso es que Cristo entonces le criticaba porque él se reunía con los romanos, se reunía con paganos, se reunía con prostitutas, etcétera, con toda la gente que más nadie quería. Él se reunía. Mientras las mujeres eran súper oprimidas, que no podían salir sin el marido, etcétera, todo ese tipo de cosas, él se iba con varias mujeres a predicar. Por supuesto, es una visión cristiana. Ahí no hay duda. Ahora que en la visión cristiana sí es absoluto, ahí no hay duda. Es decir, nadie tiene derecho a matar a un inocente. Nadie. Para una visión cristiana. Si no tienes la visión cristiana, puedes tener como también las tiene otra gente. Bueno, ¿qué importa? Porque, por ejemplo, en Dinamarca, hace poco celebraron no sé cuántos años de una ley que dice que en Dinamarca no pueden nacer personas con síndrome de Down. Es una ley y celebraron en estos días no sé cuántos años que se promulgó la ley y que no había nacido nadie con síndrome de Down en Dinamarca y lo celebraban. Porque para ellos, alguien que tenga síndrome de Down no merece la pena nacer. Eso también. El que le guste que no nazcan personas con síndrome de Down, Dinamarca es el paraíso, porque hay una ley que lo refuerza. Eso hay. ¿Y qué decía Hitler? Que los judíos no deberían existir. Y los mataba. A los gitanos también, por cierto. También. Esa es parte de la relatividad. Entonces, exacto. Si tú consideras que la vida humana es relativa, tienes una opción. Si consideras que la vida humana no es relativa, sino es absoluta, porque el hombre es digno al principio, tienes otra opción. Es decir, aquí no se trata ya de discutir teorías, porque ambas existen. Hay sociedades en las cuales no se valora al ser humano y hay sociedades en que sí. O sea, todo está demostrado. Existen tanto unas como las otras. Incluso algunas personas entre los argumentos dicen, bueno, pues si una mujer es violada porque ella va a parir un niño de alguien que la violó. Entonces yo estuve en un foro donde una persona le respondió enseguida, fíjate, quien te violó es tu enemigo. Sí. Y tienes razón en odiarlo, sí. Ahora, y eso, porque tú odias a tu enemigo, a la cual tienes razón también. Tú tienes razón para matar al hijo de tu enemigo. Ya, eso es otra cosa. Porque entramos ahí en un terreno más científico que se llama la antropología de la venganza. Porque quienes hemos estudiado antropología, está la antropología del honor, entre otras cosas, está la antropología del huésped.
ver las cosas como desde esa visión, porque aquí estamos en cómo se construye lo uno y lo otro. También está la antropología de la venganza. Hay tribus indígenas en América actual que cuando ellos tienen unos enemigos, ellos van y matan a todos, matan a niños, a mujeres, a todos, porque dicen, mis enemigos no tienen derecho a existir. Y hay un grupo importante en un país europeo que hace lo mismo. Fíjense que eso es diferente porque estamos hablando de antropología de la venganza, antropología del dominio, que en el caso de los caribes que tenían esa guerra permanente contra los arawak, ellos atacaban y mataban a los hombres, incluyendo si eran niños, pero a las mujeres no. Es decir, por lo menos ahí había una concepción de que toman a las mujeres para reproducirse. Y así hay distintas variedades de la antropología de la venganza. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien dice que tiene el derecho de matar al hijo de su enemigo, es un tipo específico de antropología de la venganza. Digo, para hablar en términos académicos. Entonces, eso pudiera ser estudiado y pudiera ser incluso justificado de acuerdo a los criterios que se tengan de la venganza. ¿Por qué? Porque la venganza es un acto humano. Entonces hay también distintas formas de plantearse la venganza. En el caso de los cristianos y en general de los que creemos que la Biblia son nuestras santas escrituras, ahí hay una parte donde dice, sobre todo en el Antiguo Testamento, que la venganza es de Dios. Entonces, bueno, quienes creemos en eso, aceptaremos eso. Hay otras formas de entender la venganza. Entonces, académicamente se puede tomar. Y con esto no hago el juicio ético, porque esto no es una materia para la discusión de ética, porque eso es otra cosa. Digamos, sería otro tipo de tema bastante interesante. Sino que aquí, ¿cómo se sitúa? Entonces, aquí se trata de cada quien con su conciencia. Su conciencia. Toma la decisión, incluso si la persona es atea, todavía mejor, porque puede pensar que después no va a pasar nada. Bien. Pero fíjense lo siguiente, porque dentro de esta cosa, de las perspectivas sobre el aborto y la atención, es que hago una pregunta: ¿de qué punto, de qué momento la teología de la antropología considera que un feto posee un alma pasible de recibir ritos fúnebres? Eso también podemos responder desde el punto de vista, porque aquí es distinto, porque no es desde la teología, sino desde cuál teología. Porque si es una teología budista, te va a decir una cosa; si es una teología hinduista, te va a decir otra cosa. Desde el punto de vista de la teología católica, los ritos fúnebres hay que hacerlo porque ya la persona existe. Desde el momento de la concepción, para la teología católica ya la persona existe. Incluso por eso es que, por ejemplo, han puesto preso a muchos laicos y religiosos y religiosas en Estados Unidos, porque son grupos de laicos y religiosas que están afuera de los centros abortorios y después que los botan en la basura a los fetos, entran los laicos católicos y los religiosos y religiosas, los recogen a los fetos, los bautizan y le ponen nombre. Por ejemplo, le ponen nombre y le hacen un bautizo para que tengan nombre. Incluso eso es algo tan antropológico, porque si tú no tienes nombre, tú no existes. Y por eso es que, por ejemplo, hay un movimiento, una determinada orientación espiritual dentro de la iglesia que busca que las personas incluso adopten a fetos que hayan sido abortados, que le coloquen un nombre y que recen por él. Es decir, es un rito fúnebre. Habrá otras religiones que no hacen ese rito, pero ya habrá una diversidad. Yo sé que me imagino que los budistas y hinduistas no, porque tienen otra concepción. Pero en el caso del católico, sí hace rito
rito fúnebre, incluso se busca en lo posible que cuando el está recién nacido, que se sabe que va a morir, pero todavía no se ha muerto, se trata de buscar desesperadamente sacerdotes, pero que incluso la iglesia autoriza que así no haya sacerdote, en una situación de emergencia un laico puede bautizar a un niñito que acaba de nacer y que se va a morir. Pero para las religiones en general, el ser humano desde que existe va a seguir existiendo. De distintas maneras, pero va a seguir existiendo. Y hay que darle algún tipo de atención y por lo tanto hay que incorporarlo a algún tipo de rito fúnebre. Digo, de las cosas ya pasando a la construcción de la culpa social e institucional. La culpa. La culpa, si nosotros somos un ser humano biopsicosocial, la culpa tiene una característica biológica, tiene una característica psicológica y tiene una característica social. El problema de la sociología, y lo digo como sociólogo, el problema de la sociología es que cree que lo único que existe es la sociedad. No, existen los individuos. Y por eso es que además hay unas disciplinas tan complejas como la psicología para estudiar al individuo. La culpa es individual y la culpa es social también. Existen los dos tipos de culpa. Entonces, la culpa es un fenómeno psicológico individual y también es un fenómeno social. Ahora es un mecanismo de control social interiorizado que penaliza la transgresión de los roles reproductivos sagrados. Aquí hay que volver a Durkheim. Y es que Durkheim dice que cómo se mantiene la sociedad a través de la coerción. O sea, la coerción no es algo solamente, en este caso de la culpa, no. Sin coerción la sociedad no existe. Para hablar de un sociólogo clásico como Durkheim. Es así. Es decir, Durkheim dice, si no hay coerción, no existe la sociedad. Porque ustedes seguramente vieron esa especie de meme de cómo Suiza perdió con Argentina en el fútbol. Entonces dice, mira, aquí hubo una protesta en una ciudad suiza. Entonces llega un tipo así, Japón, y tumba la basura. Esa fue la gran protesta. Ah, ¿por qué lo hace? Porque es que se contiene. ¿Por qué se contiene? Porque si salen 10 o 15 a botar la basura, etcétera, y les toman foto, eso no lo van a perdonar. Lo van a buscar en su casa y le van a decir, mira, tú ahora entregas tanto y debes tanto y no sé qué cosa, etcétera. Los castigan. Sí, ¿qué pasaría si en una sociedad, bueno, nosotros en el caso venezolano somos una especie de ejemplo para estudiar en vivo? ¿Qué significa cuando no hay normas? ¿Qué significa cuando las normas no se cumplen? Por ejemplo, ¿qué significa que tú vas con tu carro y te vas a parar en una calle que el Consejo Municipal autoriza pararse porque no hay raya amarilla? Y cuando te vas a parar, hay un tipo que aparece y dice, no, esta calle, si tú vas a parar aquí, yo te pido el carro, es que me paga. Si no, no puedes parar. Esa persona está ejerciendo una posesión de un bien público, la está convirtiendo en privado, porque no hay reglas. Si cuando no hay reglas, la sociedad, ¿cómo funciona? Con la ley del más fuerte. No hay leyes universales, no hay leyes. Entonces, la coerción en la culpa es la misma coerción que hay para que la sociedad funcione. Porque sin coerción no hay posibilidad de que exista la sociedad. Y eso lo estableció Durkheim desde el principio del siglo XX. Entonces, eso, en este caso, la culpa primero es un mecanismo individual. Porque ¿por qué alguien siente la culpa? Si alguien ha hecho algo y nadie lo ha descubierto y de todas maneras siente culpa, suponiendo que sea así, ¿por qué la siente? Si nadie lo ha descubierto. Ah, pero es que nadie puede escapar de sí mismo, porque para eso está la conciencia. Y para eso están los enormes esfuerzos de trabajo de Freud y de Jung, para hablar de los grandes clásicos. ¿Qué descubrió Freud? Que tu conciencia y tu subconsciente y tu inconsciente tienen un conjunto de visiones sociales. Pero la culpa se genera primero en ti.
antes que se genere en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, no hay problema en el sentido que sea coercitivo. Todos los hechos sociales son coercitivos. Bueno, yo creo que estamos ya cerquita, pero muy cerquita. Entonces me voy a saltar lo que venía de la parte 5 para irme acercando al cierre. Desde el punto de vista de lo que pudiera ser esta sesión, una síntesis conceptual, interesa recordar que la religión y el rito no son adornos culturales, sino tecnologías de supervivencia psíquica y social. Cuando la tierra tiembla, la cultura responde tejiendo redes simbólicas. El investigador, no es el caso de todo lo que estamos aquí, tenemos un papel que jugar en la reconstrucción del país post-terremoto. También debemos comprender el tejido espiritual y el trauma de la población. O sea, comprender desde el punto de vista de la antropología lo sagrado, que es un trauma real, ver cómo colaboramos para su superación. Dejamos una pregunta para el futuro, que a la luz de los conceptos de anomia social, resiliencia simbólica y reconstrucción de la espiritualidad que hemos discutido hoy, ¿cómo evaluar cada uno de nosotros las respuestas rituales, espontáneas, altares callejeros, duelos digitales, liturgias domésticas que han surgido en las propias comunidades en Caracas y en La Guaira tras el sismo? ¿Y de qué manera estas prácticas están disputando o complementando y reforzando el rol de las instituciones religiosas tradicionales en la reconstrucción del lazo social? Esa es una pregunta para todos. Palabras finales. Colegas, la sesión de hoy nos demuestra que la antropología, la sociología y la teología no estudian piezas de museo, estudian el pulso vivo y doliente de la humanidad. El sismo nos privó temporalmente de la presencialidad y suspendió nuestros ritos académicos cotidianos durante 2 semanas, emulando precisamente esa crisis de la que hablábamos anteriormente. Pero al estar hoy aquí reunidos, pensando y deconstruyendo el dolor, estamos generando nuestro propio rito de reparación colectiva. Nos vemos la próxima semana para seguir pensando a Venezuela y la condición humana. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos los venezolanos. Hasta luego.